Muy bien, hermanos. Si usted, hermano, tiene una Biblia, por favor, vaya allá al libro de Isaías, capítulo 9, por favor. Para los que les gusta mucho tener algunos datos de libros de la Biblia, el libro de Isaías es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, porque de hecho el libro de Isaías y el libro de Salmos son los dos libros más citados en el Nuevo Testamento. Entonces, usted quiere estudiar bien el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta, muchas citas son del libro de Isaías y del libro de Salmos. Y el libro de Isaías habla mucho del Señor Jesucristo. Y el día de hoy, hermanos, en la mañana y en la tarde vamos a estudiar el libro de Isaías. Vamos a estudiar dos tremendos versículos que hablan del nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 9 y la tarde vamos a estudiar Isaías capítulo 7. Entonces, vamos a Isaías capítulo 9. Tanto el 9 como el 7 nos habla del nacimiento de un bebé, de un niño, ¿verdad? Entonces vamos a Isaías capítulo 9, versículo número 6, por favor. Isaías 9, 6. Este versículo es muy famoso, hermanos. Y quiero pedirle que lo lea. De hecho, algunos lo están memorizando. El jueves lo memorizamos en Los Naranjos. Me parece que hoy varios grupos de escuela dominical están también haciendo a sus nenes memorizar este versículo, que no está muy largo. Creo que el jueves los que fueron sí pudieron decirlo, ¿verdad? De memoria. Entonces vamos a decirlo, hermanos. Isaías 9:6, vamos a leerlo en dos ocasiones. La primera todos juntos y la segunda un servidor lo repite para enfatizarlo. Vamos a leerlo todos juntos, como dice Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le voy a leer versículos 6 y 7 esta vez. Y quiero que piense qué dice estos dos versículos acerca del niño que nacería. Porque mucha gente piensa que estos dos versículos se podrían referir a muchas opciones. Por ejemplo, algunos se han aventurado a decir que se habla del futuro nacimiento del rey Ezequías. Otros dicen que se refiere a Shear-Jashub, que es el hijo mayor de Isaías, o el hijo menor, Mahal-Shashbaz. Ok, tiene un nombre bien bonito, ¿verdad? Bien largo. Entonces, pero quiero que vea por qué versículos 6 y 7 hablan más bien del Señor Jesucristo y no alguna de estas tres opciones. Ok, vamos a ver, fíjese qué dice literalmente el versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo les sugiero hacer una lectura pronto de capítulo 7, 8 y 9, porque son una misma sección y está hablando del mismo niño. Entonces, por eso es que muchos creemos que no habla de ninguno de esos tres niños antes mencionados, sino del mismo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle que Dios bendiga este mensaje que pueda hacernos de bendición a nuestra vida. Ore, que Dios le dé algo para usted. Señor, queremos poner en tus manos este mensaje. Te ruego que tu Espíritu Santo me llene de manera que pueda ser de bendición a mis hermanos.
Señor, ellos están aquí no para escuchar voz de hombre, sino para escuchar tu palabra santa. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que haya algo dicho aquí, que yo como predicador sea solamente una voz que clama tu palabra y que al final los hermanos sepan que tu palabra les habló a su corazón. Te pido, Padre, si hubiese alguno que aún no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, que esta mañana haga la decisión más importante de su vida, abrirle la puerta de su corazón a Jesucristo y reconciliarse con Él en fe y en arrepentimiento. Bendice, Señor, este tiempo juntos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ponerle nombre a un bebé es una tarea que muchos papás piensan mucho. Yo he conocido papás que tardan algunos meses para decidirse porque quieren ponerle un buen nombre, ¿verdad? Hay quienes pues no les importa y le ponen a sus hijos Facebook o Spider-Man. Y sí ha habido gente que quiere poner estos nombres, aunque usted no lo crea, sí hay gente que pone nombres como esos. Obviamente, pues creo que en el registro civil luego hay problemas con estos tipos de nombres, ¿verdad? Pero es una tarea importante. Todos estamos de acuerdo en que cuando se va a poner un nombre a un bebé, se quiere poner un buen nombre. Ahora, los judíos no eran muy diferentes. Los judíos ponían nombres a sus hijos y era también un asunto muy importante. Pero los judíos tal vez eran incluso más extremos que los mexicanos, porque los judíos ponían un nombre, pero pensando mucho en el significado del nombre. Es más, hasta creaban nombres con palabras. Por ejemplo, los coreanos también crean nombres. Un amigo mío le dijo a mi pastor, quiero que le ponga un nombre coreano a mi hijo, basando en un versículo, y quería que un nombre coreano tiene dos partículas, ¿verdad? Siempre. Y entonces le dijo, quiero que usted invente un nombre para mi hijo. ¡Qué bonito! Se llama Benjamin, pero le puso un nombre en coreano. De la misma manera los judíos, hermanos. En la Biblia usted ve cómo los judíos ponían sus nombres de una manera muy especial, pensando en el significado y también pensando en los eventos que rodeaban en ese nacimiento. Déjeme ponerle algunos ejemplos. ¿Ha escuchado el nombre de Icabod? Icabod está en la Biblia. Dice la Biblia que una mamá le puso a su hijo Icabod y estaba ella muriendo. Dice la Biblia, y al tiempo que moría, le decían a las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Por qué le puso Icabod a su hijo? ¿Nada más porque le gustó? No, tiene un significado. Entonces significa, son dos palabras en el idioma original, y, que significa no, y Kabod, que significa gloria. Entonces está diciendo, no hay gloria, no hay gloria. ¿Por qué le puso a su hijo no hay gloria? Porque un pueblo extranjero acababa de robarse el arca de Dios y porque su suegro y su esposo acababan de morir. Entonces, ven cómo el significado de un niño, el nombre de un niño era muy importante. Déjame poner otro ejemplo. En el Génesis, la Biblia dice que hubo algo en la tierra que hizo división en la tierra. Dice la Biblia, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. La palabra Peleg significa división. Algunos dicen que tiene que ver con que hubo un terremoto, que también significa la palabra Peleg, terremoto, o también división de las tierras. Entonces no nada más le pusieron Peleg porque les gustaba, tenía un significado, un evento histórico, ¿sí? Luego también, si usted recuerda, una mamá le llama a su hijo Benjamín. ¿Se acuerda? En realidad ella le puso de otra manera. Dice la Biblia en Génesis 35:18, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Por qué le pusieron dos nombres? ¿Por qué ella le puso Benoni? Ella estaba muriendo en el parto. De hecho, murió en el parto. Benoni significa hijo de mi aflicción o hijo de aflicción.
y Benjamín significa hijo de la mano derecha. Entonces depende cómo el esposo y la esposa veían a su hijo, veían las circunstancias. Entonces, ¿qué estaba viendo ella? La aflicción de dar a luz. ¿Qué estaba viendo el esposo? Este es el bueno, ¿verdad? Este es mi hijo el bueno, que estaba yo pidiendo, ¿verdad? Entonces, los judíos tenían mucha profundidad al poner nombres. Usted recuerda que Dios le dice a Abraham que le va a poner a su hijo Isaac. Isaac significa risa. Ahora, ¿por qué le puso risa? Porque cuando Dios le promete a Abraham que en su edad adulta iba a dar a luz un hijo, su esposa, tanto Sara como también Abraham se ríen, como en incredulidad, si me permite la expresión. Entonces, qué interesante que se llamaba risa, ¿verdad? Pero porque los eventos, las circunstancias alrededor eran muy importantes. Entonces, los nombres en la Biblia son muy importantes, más que para un mexicano, ¿okay? Ahora, cuando hablamos de los nombres para el Señor Jesucristo tiene muchos nombres. Alguien dijo que hay más de 200 referencias en torno al nombre del Señor Jesucristo. Es más, el ángel le dijo a José que llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Porque estaba bonito el nombre? No. Jesús significa el Salvador. Y luego dice Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿por qué se le llama así? Por lo que Él haría en su vida, que Jesús salvó no solamente al pueblo judío, sino a todos nosotros de nuestros pecados, especialmente a los que le hemos recibido. Ahora, el nombre de Jesucristo es uno muy importante, pero hay muchos nombres que el Señor Jesucristo tuvo y que nosotros podríamos de alguna manera recordar. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se le llama el Alfa y la Omega, se le llama el Buen Pastor, se le llama también el Todopoderoso, se le llama el Fin, se le llama también al Señor Jesucristo la Viña, se le llama de muchas maneras preciosas al Señor Jesucristo. Jesús se hace llamar el camino, la verdad y la vida. Él mismo se llama el pan de vida, se le llama el Mesías, se le llama el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, se le llama Rey de Reyes y también Señor de Señores, se le llama el Verbo por el apóstol Juan, se le llama Hijo de David. Varias gente le gritó, ¿verdad? Varias personas, Hijo de David, así le llamaban el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y precisamente eso es lo que Cristo puede hacer con nuestra vida, quitarnos el pecado de nuestra vida. También se le llama varón de dolores en el libro de Isaías, se le llama nuestro sumo sacerdote en el libro de Hebreos, se le llama también el principio y el fin en el Apocalipsis, y también en Isaías, que vamos a estudiarlo en la tarde, se le llama Emmanuel. Hermanos, tiene muchos nombres el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se tiene muchos nombres? ¿Por qué Jesucristo tuvo muchos nombres? Porque los nombres de Dios, los nombres de Cristo, tienen relación con su carácter, con su naturaleza y con su oficio o su trabajo o su obra entre nosotros. Ahora, cuando hablamos del nombre de Cristo, yo le decía que en Isaías 9, 6 y 7 se habla de un niño. Se habla de un niño que nos es nacido, que desde el capítulo 7 se dice que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo. Desde ahí se está hablando del nacimiento de un niño. Aquí también se habla del nacimiento de ese niño. El problema es que no se puede hablar mucho de las opciones inmediatas, porque ninguno de estas tres opciones que yo le di pueden cumplirse en lo que se dice en el versículo 6. Muchos dicen que era el rey Ezequías. El problema es que Ezequías ya tenía 9 años para este momento. El primer hijo de Isaías ya vivía, es más, se fue con Isaías para ir a ver al rey Acaz. Y también, hermanos, si usted ve todos los nombres, no es posible que ninguno llevara estos nombres, que se le llamara a ellos por sus obras o por cómo eran, se les llamara de esas formas. Es más, el rey Ezequías fue un buen rey. Fue de los mejores reyes de Israel. Si usted estudia su vida, también en el libro de Isaías aparece bastante del rey Ezequías. Y sin embargo, hermanos,
Él nunca pudo haberse llamado príncipe de paz, ni tampoco la paz no tendría límite, como dice el versículo 7. Porque Ezequías, aunque fue un rey bueno, hubo mucha guerra en sus tiempos. Entonces, pues es muy poco probable que estuviera hablando de esto, ¿sí? De los dos hijos de Isaías o de Ezequías. En realidad es más fácil ver cómo este niño que nacería se le llamaría de estas formas y también saldría del trono de David o de la simiente de David, se sentaría en el trono de David y su justicia y su paz no tendrían límite. Todos sabemos que el Señor Jesucristo habrá de regresar y va a establecer su reino, va a ser un reino de paz. Ahora, hermanos, vea todos estos nombres. En el versículo 6 vemos 5 nombres que se le habrían de dar a este bebé, el nacimiento del Señor Jesucristo. Vea cuáles son estos 5 nombres. Dice, ¿cuáles son, hermanos? Admirable, luego consejero, luego Dios fuerte, luego Padre eterno y luego príncipe de paz. Entonces, muchos teólogos dicen, no puede ser Ezequías porque jamás se le pudo haber llamado príncipe de paz a Ezequías con tantas guerras que tuvo. Entonces, es realmente meter ese nombre como con calzador, como decimos, ¿verdad? A la fuerza, cuando no fue así. Ahora, evidentemente, estos nombres hablan de una divinidad, hablan de alguien especial, hablan de alguien eterno, porque ahí dice la palabra eterno, habla de alguien que daría paz, y todo esto se centra en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, estos 5 nombres, yo les decía que se dicen del Señor Jesucristo así, porque tienen que ver con su función, tienen que ver con su obra entre nosotros, tienen que ver con su naturaleza, con su carácter, ¿ok? Ahora vamos a ver estos 5 y vamos a ver por qué se le llamaría así al Señor Jesucristo. El primer adjetivo que se le pone ahí es admirable. La palabra admirable es muy especial, hermanos, porque habla precisamente de algo maravilloso, algo extraordinario, algo difícil de entender, algo maravilloso por las maravillosas obras que hizo. Ahora, todavía después de 2000 años del Señor Jesucristo se sigue hablando de las obras del Señor Jesucristo, de la cruz del Calvario, de su muerte, de su resurrección. Y hermanos, hubo testigos, más de 500 que hablaban de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, a todo mundo impactó con sus palabras. Es más, hasta Poncio Pilato se quedó maravillado de hablar con él, de que no le contestaba palabra. Aún los enemigos que querían arrinconarlo y hacerlo caer y tropezar en sus propias palabras, nunca les dio el gusto a los enemigos, porque siempre contestó con sabiduría, con perspicacia, con astucia. Entonces, alguien maravilloso, alguien increíble. Es más, en Juan, una persona que fue aliviada o sanada de su ceguera, dijo, pues nunca se ha visto en Israel que alguien le diera vista de nuevo a alguien ciego, y impactó al Señor Jesucristo. Es más, hasta gente que no conoce del Señor Jesucristo es impactada por sus palabras. Yo me acuerdo un amigo, creo que uno de mis amigos más entrañables de la universidad, él hablaba mucho de las bienaventuranzas y a él le gustaba. Él no era cristiano, le compartimos de Cristo y pues no quiso recibir a Cristo, pero una vez hasta fue a comer en mi casa, pero él le gustaba esa bienaventuranza donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, aún gente que no conoce del Señor Jesucristo se maravilla de la sabiduría, de la profundidad, se admiran de las palabras del Señor Jesucristo. Hermanos, políticos, enemigos, reyes, fariseos, todo mundo se impactó del Señor Jesucristo. Él era admirable. Pero todavía hoy, hermanos, no sé si usted al ir conociendo más al Señor le admira la manera de ser del Señor. Pero a mí me admira la paciencia del Señor Jesucristo, me admira el perdón que ha tenido para conmigo, me admira la manera en que el Señor Jesucristo puede salvar a cualquier pecador que se arrepiente, independientemente de la gravedad de su pecado, si ese pecador viene a Jesucristo. A mí me admira el amor del Señor para con nosotros. Y yo quiero que usted piense en esto, entre más conozca al Señor, más se va a admirar de Él, porque su nombre será llamado admirable, admirable. Yo me admiro de que Cristo sea como es. Me acuerdo cuando le ponen a una mujer
adúltera tomada en el mismo acto, cachada en el mismo acto del adulterio. Y le dijeron, bueno, nuestra ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Y ellos ya estaban frotándose las manos porque dijeron, ahora sí nos lo vamos a poner en la mano, lo vamos a hacer caer, porque si dice que la apedreamos, no es amoroso. Pero si dice que la perdonemos, entonces no es justo. Y entonces está rompiendo la ley que Moisés nos dejó. Y ya estaban esperando un sí o un no. Y el Señor, de una manera admirable, le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se van desde los más ancianos condenados por su propia conciencia, de manera que al final solamente queda el Señor Jesucristo y la mujer. Y el Señor Jesucristo sí la pudo apedrear porque Él sí era justo y, sí pudo, y la ley decía que podía y debía ser apedreada hasta morir. Pero Jesús le dice algo que a veces he escuchado que me lo dice a mí: ni yo te condeno, vete, no peques más. El Señor es admirable. Y entre más le conocemos, más nos admiramos de Él. ¿No es así? Siga conociéndolo profundamente. Aún nos falta mucho por conocer a nuestro Señor. Y entre más le conocemos, más admirable, más admirados y maravillados vamos a estar, porque su nombre es admirable. Número 2, es también llamado, o se llamaría consejero. La palabra consejero es muy interesante, hermanos, porque habla de un consultor de políticos, alguien que se dedicaba a dar consejo a alguien de mucha experiencia o dentro de la política. Y hermanos, cuando yo pensaba en esto, en el consejero, hace varias semanas, cuando había asuntos de consejería muy delicados, yo leía esto y yo decía, Señor, tú eres consejero, aconséjame, ¿qué consejo le debo de dar a estas personas? Porque hay veces que hay asuntos muy delicados en la vida de los hermanos y muchas veces yo me siento rebasado en cuanto a la sabiduría que yo necesito, pero muchas veces he orado que Dios me dé sabiduría, que me dé el consejo que yo deba de dar a las personas. Y qué bonito que tenemos un Dios que sería llamado consejero. Ahora yo le quiero animar que siempre, en todas las decisiones que usted tome, siempre considere a Dios en sus decisiones, siempre. Va a ser una decisión de trabajo, considere a Dios. Va a ser una decisión familiar, considere a Dios. Va a tomar una decisión familiar, considere a Dios. Va a hacer un movimiento en su negocio, considere a Dios. Es más, va a tomar una decisión para con sus hijos, tome en cuenta a Dios. Vas a decidir qué carrera vas a tomar, considera a Dios. Cualquier decisión que usted tome, considera a Dios, porque Él es consejero. Él le va a aconsejar. Él le va a decir qué hacer, cómo hacerlo y cómo tomar una buena decisión. Piensa en la persona más sabia que usted conozca ahorita. Alguien que dice, cuando yo platico con esa persona, siempre me da un buen consejo, siempre me dice algo que me ayuda, algo inteligente, algo a considerar. Ayer platicaba con un hermano y el hermano me decía que él sabía mucho de los videojuegos y entonces de joven le decían el sabelotodo. Entonces todos sus amigos iban a preguntarle, lo consultaban a él porque él sabía de mucho, ¿no? Ahora, cuando usted y yo tenemos dudas de algo, siempre consultamos a un experto, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted quiere arreglar un problema legal, usted va con un abogado y le consulta, ¿no? O cuando usted tiene un problema de salud y ya no sirvió la coca con 2 aspirinas y el tecito ahí de hierbabuena, ya no sirvió eso, usted dice, no, eso no se arregla así. Tengo de verdad que ir al médico y consultarle a un experto, ¿sí o no? O de la misma manera, hermanos, cuando usted en el coche dice, no, algo pasa y ya le di una patada y no mejora el coche. Entonces, ¿qué hago? Usted va a un experto a pedirle consejo y va a un mecánico, ¿sí o no? Entonces, si el día de hoy, hermanos, usted y yo buscamos consejeros para nuestra vida diaria, para nuestros asuntos diarios, ¿por qué no recordar que Dios es consejero? No se vaya en su vida decidiendo aquí y allá, a diestra y a siniestra, sin considerar al consejero que le puede dar el consejo acertado. ¿Ve usted? Siempre considere a Dios y va a estar guiado por buen camino y tomando buenas decisiones a cada momento de su vida.
Considere al consejero, al sabio, el consejero de reyes, el consejero celestial. Búsquele a él, hermano. Hermano, muchas veces los cristianos nos metemos en problemas, no porque Dios nos los mande, ni porque Satanás nos ataque, sino porque uno, en su falta de sabiduría y en su falta de prudencia y en su falta de discernimiento, toma malas decisiones uno. Y no es Satanás, no es Dios, es uno mismo, sinceramente. Porque nos faltó ir al consejero y decir, Señor, ¿qué decisión tomo? En realidad muchos cristianos vienen a Dios a pedir consejo cuando ya tomaron una decisión, cuando todo se trastornó, cuando salió todo mal, y entonces vienen a Dios o van al pastor y le dicen, pastor, ¿qué hago? O Dios, ¿qué hago? Ayúdame porque todo esto está de cabeza. Hermano, yo les sugiero algo. Antes de tomar decisión, vaya al consejero. Siempre pida consejo a Dios. Es más, cuando usted vaya al pastor, no busque el consejo del pastor. Usted ore a Dios y dígale, Señor, ponle las palabras de mi pastor, el versículo, la sabiduría, el consejo sabio que yo necesito. Yo respeto mucho a mi pastor, pero hay decisiones que yo cuando le pido consejo, yo no estoy buscando las palabras o la opinión de mi pastor. Yo estoy buscando que un hombre que camina con Dios me dirija más hacia Dios. ¿Está conmigo? Entonces, uno siempre debe buscar el consejo de Dios. ¿Está conmigo? Dios puede usar al pastor, Dios puede usar a un hermano maduro, Dios puede usar a tus papás, Dios puede usar la Biblia, Dios puede usar diferentes medios, pero siempre hay que buscar al consejero. Amén. Porque él sería llamado consejero. Y sinceramente su pastor lo usa mucho. Yo uso mucho al Señor. Él es mi consejero. Y hace 2 semanas, cuando estaba estudiando este versículo, dije, Señor, tú eres consejero, ayúdame ahora con esto. ¿Cómo le hago para aconsejar bien? Todos necesitamos un consejero y el Señor está ahí para nosotros. El Señor Jesucristo es el consejero. ¿Cuál es el tercer nombre con el que sería llamado nuestro Salvador? Dios fuerte. Esta es una declaración de divinidad, ¿ok? Aparece en el texto, en el idioma, que me metí un poquito, dice efectivamente Dios fuerte, ¿sí? La palabra fuerte se usaba para los héroes, ¿sí? Para la gente de renombre, para la gente, los soldados valerosos, los cazadores impetuosos. Y al Señor Jesucristo aquí se le llama Dios fuerte. Ahora, esto no le gusta a muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, a algunas personas que no les gustan que Jesús sea divino, es a los testigos de Jehová. Ellos dicen, no, Jesús es un Dios con D minúscula. Ellos dicen esto de Jesucristo. El problema, hermanos, es que Dios fuerte es una declaración de divinidad. Y además, hermanos, esta frase, Dios fuerte, se usa para con Jehová. En Isaías 10:21, no lo busque, pero dice la Biblia, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Y no está hablando de Jesucristo, está hablando de Jehová, si me permite la expresión. Entonces, por eso es que si a Jehová se le llama Dios fuerte y a Jesucristo se le llama Dios fuerte es por algo, yo creo, ¿no? Y se le llama de la misma manera exactamente. ¿Okay? Entonces, Isaías está llamando a Dios Padre, Dios fuerte. Isaías cuando dice que se le llamaría Dios fuerte, no está hablando de un Dios de segunda categoría, porque solo hay un solo Dios, dice la Biblia. Entonces, hermanos, Cristo es Dios fuerte. Ahora, si Él es Dios fuerte, quiero recordarle que no sé en qué situación esté usted, pero Dios puede ayudarle a usted. ¿Está conmigo? Dios fuerte. Él es fuerte. Él es poderoso. Quiero que usted, sin perder, por favor, el libro de Isaías, vaya al libro de Éxodo, si es tan amable. Quiero que usted observe un versículo que, cuando yo estaba pensando en esta frase, Dios fuerte, me puse a pensar en esto. En Éxodo vienen las plagas, las 10 plagas que Dios mandó sobre la tierra de Egipto. Ahora, dentro de Éxodo hay una expresión muy interesante que usted recuerda, o quiero que usted recuerde más bien. Usted recuerda las plagas, ¿no es así? Empieza con la vara que se convierte en serpiente, luego las aguas del mar y también de las fuentes que se convierten en sangre, y luego las ranas, y luego los piojos y las úlceras, y ¿qué más? Ahí están todas, ¿no? Las moscas, el ganado, el granizo, las langostas, las tinieblas,
la muerte de los primogénitos. Bueno, ahí están las 10 plagas, ¿no? Considerando también la vara, que no es una plaga, pero es un milagro. Ahora, algo muy interesante, mis hermanos, es que cuando llega Moisés y hace el milagro de la vara se convierte en serpiente. ¿Se acuerda usted? Pero luego, después de eso, ocurre algo muy interesante. Los hechiceros egipcios imitan o duplican ese milagro. ¿Recuerda usted? Y ellos también hacen 2 varas, aunque la vara de Moisés o la vara de Aarón, que era lo mismo, se come a las otras 2 varas. Y luego viene lo de sangre, ¿verdad? Que convierte el agua en sangre y pues se alarma el faraón, pero cuando los hechiceros duplican el milagro, se tranquiliza y se endurece. De la misma manera las ranas, vienen ranas, invocan ranas de los ríos, bueno, del río y de las aguas, y salen las ranas y otra vez los hechiceros duplican este milagro. Pero quiero que usted observe en Éxodo 8, en el versículo 16, porque hay una expresión ahí que a mí me hizo tanto ruido, hermanos. Vea Éxodo 8, 16, dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo en la tierra, de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara, Aarón, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. ¿Qué querían hacer los hechiceros? Otra vez duplicarlo. Pero ve el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y luego ve el versículo 19. Entonces los hechiceros, quiero que usted entienda lo que dice este versículo. No dice Moisés, no dice el pueblo de Israel, no dice Aarón, dicen los hechiceros. No eran creyentes, ¿está conmigo? Eran adoradores de sus dioses en Egipto. Pero dice que los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Cuando yo pienso que Dios es fuerte, hermanos, yo pienso en que la Biblia dice muchas veces varias expresiones. Perdón, hermanos, eché a volar el chicharito. Pero la Biblia habla del brazo extendido de Jehová. La Biblia habla de la mano de Jehová. Pero es muy interesante que estos hombres no eran creyentes, eran hechiceros de otra religión, si usted me permite la expresión, y ellos se dan cuenta del poder de Dios. ¿Está conmigo? De manera que ellos intentan duplicar y dicen, no, esto está ya muy duro. Lo de la sangre sí podemos, lo de las ranas sí podemos, tal vez con su dios rana, porque tienen un dios de rana, pues. O lo de la vara sí podemos, pero esto de los piojos no podemos. Este Dios está muy poderoso. Dicen los jóvenes, este Dios está muy cañón, dicen, ¿verdad? Es muy poderoso. O sea, ¿en qué nos estamos metiendo? Dicen los hechiceros, es lo que están diciendo. Entonces los hechiceros dicen no, y le dicen al faraón algo increíble, hermanos. ¿Sabe qué, mi rey? Este es dedo de Dios. Esto no es ni Moisés, ni el pueblo, ni Aarón, ni la vara, ni encantamientos. Este Dios es muy fuerte. Y cuando yo pensaba en esa expresión, hermanos, cuando yo necesito ayuda, o cuando usted y yo necesitamos ayuda, tal vez lo único que usted y yo necesitamos es pedirle a Dios que ponga un dedo de su ayuda. Pon un dedo aquí, Señor. Ni siquiera necesito toda tu mano, nada más con un dedo, Señor. Nada más el pinky, nada más ayúdame con tu pinky, Señor. Ya con eso le dice. ¿Está conmigo? Porque tenemos un Dios fuerte, no es un Dios débil que tiene que usar sus 2 brazos, que tiene que usar sus 2 manos. Ni siquiera poner su mano, con un dedo que ponga sobre tu vida va a ser suficiente para ayudarte. Amén, hermanos. Porque tenemos un Dios fuerte. ¿Qué gente iba al Señor Jesucristo y no lo ayudaba? ¿Qué gente iba al Señor y le decía, tengo este problema, y el Señor le ayudaba y no había ningún problema, nada que le pudiera superar, nada que no pudiera resolver el Señor Jesucristo? Porque ese es Dios fuerte, hermanos. ¿En qué tipo de Dios cree usted, hermano?
Por eso a mí como que me ofende cuando alguien dice, ay, es que yo le pedí a Diosito. A lo mejor por eso no te ayuda, porque es Diosito. Pero si es Dios fuerte, son ligas mayores, está conmigo. Entonces piense qué tipo de Salvador tiene usted. Porque será llamado, dice el versículo que estamos estudiando, Dios fuerte. Está conmigo. Y cuando yo pensé en este versículo del Éxodo, yo dije, ciertamente, un solo dedo de Dios es más fuerte que los dioses de los egipcios. Y yo me pregunto si el dedo de Dios es más fuerte que los problemas que usted pueda estar enfrentando en su vida. ¿Enfrentamos cosas difíciles? Sí, muchas veces. Pero ¿acaso un dedo de Dios no podrá hacer el resto de lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida? Porque tenemos un Dios fuerte. Dios fuerte, hermanos. Entonces, por eso es que cuando yo pienso en las palabras de Isaías, cuando él dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, es porque él sabía que aquel Mesías sería un Dios poderoso, ¿sí? El Dios poderoso. Entonces, hermanos, Dios fuerte es su nombre. Tal vez usted necesita en esta mañana aferrarse a ese Dios fuerte hasta que Él le haga el milagro que Él quiera hacer en su vida. Ahora, el cuarto nombre es ¿cuál, hermanos? Padre eterno. Obviamente la palabra eterno tiene que ver con la eternidad del Señor Jesucristo. Jesús es antes de Génesis 1:1 y después de Apocalipsis 21. Pero hermanos, tenemos que darnos cuenta. No nada más habla de la eternidad del Señor Jesucristo. Algunos le llaman la preexistencia de Jesús. ¿Qué significa esto? Que antes de que Jesús naciera, Él ya existía. ¿Está conmigo? Cuando usted y yo nacimos, ya existíamos 9 meses atrás, ¿no? Pero ¿cuándo empezamos a existir? Bueno, no sé, hermanos, pero yo pretendo pensar que cuando fuimos concebidos, ¿verdad? Cuando éramos así renacuajillos, ¿verdad? O 2 células, o lo que sea. Pero el Señor Jesucristo, cuando nació o cuando fue concebido, ya existía antes. El Señor Jesús en Juan 17, cuando ora al Padre, le dice, Señor, dame mi gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Fíjese lo que Jesús estaba diciendo. En primera le estaba pidiendo a Dios que le dé gloria a Jesús, en primera. En segunda, le está diciendo, dame la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Y yo que pensaba que Jesús empezó en el 2000, o en el 2000 o 2000 años atrás, ¿no? Pero no. La preexistencia de Cristo se refiere a que Jesús, antes de los tiempos, ya existía. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él ningunas fueron creadas. ¿Ves lo que estoy diciendo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles o invisibles. Y sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, el Señor Jesucristo es eterno, ¿sí? Por eso le llama Padre eterno. Pero hay algo más, hermanos. Yo me puse a pensar, ¿por qué le llama Padre eterno? ¿Por qué no nada más eterno? Y me puse a pensar en esto, hermanos. Hay mucha gente que tuvo la desgracia de no conocer a su papá. Y si usted es esa persona, quiero que usted sepa que si usted recibe a Jesucristo, Él va a ser su Padre eterno. Tal vez usted no tuvo un buen papá. Yo no sé la situación personal de cada uno, pero si usted tiene a Cristo, Él va a ser padre. Él habla del cuidado de un padre hacia uno, ¿sí o no? Ahora, si usted tuvo un mal padre, no pretendo juzgar ni meterme en algo familiar muy personal, pero quiero decirle esto. Dios va a ser el buen padre que usted siempre necesita. Ahora, tal vez usted tuvo un buen padre, pero nuestros buenos padres no son eternos. El ciclo de la vida nos enseña que algún día enterraremos a nuestros padres.
aunque hayan sido buenos. Tal vez usted tuvo un buen padre. Amén. Agradézcale a Dios por su papá. Pero su papá, por más bueno que pudiera haber sido, no fue o no es Padre eterno. Pero a mí me impacta la frase Padre eterno, porque Dios quiere tener el cuidado de Padre para con usted. Usted necesita un Padre que le cuide, que esté ahí con usted. Él es Padre eterno. Y yo me puse a pensar esto, hermanos, porque todos habremos de sepultar a nuestros padres, porque ese es el ciclo de la vida, ¿no es así? Pero si tenemos a Jesucristo, Él es Padre eterno. Cumplirá usted 100 años y ya habrá despedido a su padre y a su madre, pero seguirá teniendo a alguien en los cielos que le cuida como Padre eterno. ¿Está conmigo? Siempre nos cuidará como Padre, pero no nada más por una temporada. Va a ser un Padre eterno que siempre cuidará de nosotros. Amén. Qué bonito cuidado es ese, hermanos. Un Padre eterno. Todos anhelamos un Padre. A veces no salieron las cosas bien. A veces salieron bien, pero ya los extrañamos porque ya no están entre nosotros. O si usted goza de tener a su Padre el día de hoy, qué bendición. Pero sinceramente no pretendo ser amarillista ni nada, pero no siempre los tendremos con nosotros. Pero a Jesucristo le podemos llamar Padre eterno. Siempre seguirá siendo nuestro Padre. Siempre. Padre eterno. Qué tremenda bendición. Yo pensaba en mi esposa, ella no conoció a su papá. O bueno, sí lo conoció porque tal vez fue una vez, pero creo que fue a pedir un taxi. No sé, algunos son así, ¿verdad? Van a pedir un taxi, se tardan muchas décadas para regresar. Pero el Señor puede ser su Padre eterno, siempre estar ahí para nosotros. ¿O no necesitamos que Él nos cuide? Sí. ¿No necesitamos a alguien que esté cuidando de nosotros, atento? Claro que sí. Echad vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, porque somos sus hijitos. ¿Ven? ¿Cuántas veces Juan usa esa palabra tierna? Hijitos. Porque el Señor Jesucristo nos trata como Padre eterno con ternura. Me gusta mucho esta manera en que le podemos llamar al Señor Padre eterno. Y la última, ¿cuál es, hermanos? Príncipe de paz. Decía que no podemos considerar que Ezequías, el rey, fuera este príncipe, porque aunque él sí fue príncipe, no fue un príncipe de paz. Hubo muchas guerras en sus tiempos. Ningún judío podría decir, Ezequías, príncipe de paz, se lo está yendo así. Nah. Es como como si yo le dijera, va a venir un rey donde la inflación va a bajar y todo va a estar bien y las cosas van a salir bien. Usted no está pensando ni en Andrés Manuel López Obrador ni tampoco en Claudia Sheinbaum. Usted está diciendo, pues, no sé si está en favor o en contra, pero no creo que usted diga que es un reino de paz tal como que se establece en la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que ningún judío podía decir, ¿el rey Ezequías? No, otro, pero él no. Pero va a venir otro que va a poner paz en Israel y en Medio Oriente y en todo el planeta. Príncipe de paz. Ahora, dice el versículo 7 que su reino, está hablando de su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite. La Biblia también menciona que hasta el pueblo de Israel va a tener que tirar sus armas, que las armas ya no las van a usar para la guerra. Y es más, ya no va a haber hasta servicio militar. Porque ya va a haber tal paz que ya no va a haber necesidad de nada de eso. Por eso la paz no tendrá límite. ¿Okay? Pero también, hermanos, creo que no tenemos que esperar a que Jesucristo regrese y imponga su paz sobre este planeta. Porque también Cristo quiere darnos paz. La paz interior, hermanos, es la tranquilidad interior que Jesucristo también puede darnos en tiempos de turbación. Jesús dijo, no os turbéis. Y luego Él dijo eso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y hermanos, yo le quiero animar que usted confíe en que el Señor tiene cuidado de usted. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor sabe que a veces usted y yo tenemos miedo en nuestros corazones.
Tal vez no lo demuestre usted. Yo sé que por afuera usted es valiente, ¿verdad? Yo sé que usted, sus hijos dicen, es que mi mamá es bien valiente. O mi papá nada le da miedo. Hasta las arañas mata a mi papá. Mis hijas piensan que yo soy bien valiente porque mato a las arañas grandes. Pero no saben que por dentro estoy así, ¡ay, nanita! Pues ni modo, las tengo que matar yo, si no, ¿quién, no? Pero hermanos, el Señor Jesucristo puede trabajar en esos miedos interiores, esta tranquilidad, esa paz interna que necesita tu corazón, esas aguas que se calmen en tus pensamientos, solo Jesús las puede calmar. Jesús puede darnos esa paz que necesitamos. No se turbe tu corazón, no andes turbado, preocupado, entristecido, estresado, miedoso, ansioso. Ven al Señor Jesús. Su nombre es Príncipe de Paz. Me gusta el libro de Isaías porque habla de la paz de Dios. También hay mucho. Y cuando la Biblia habla precisamente de eso, Isaías le dice a Dios, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso está en Isaías 26:3. Pero no lo busque, pero Cristo quiere darle la paz que usted necesita. Ahora, no sé usted, a lo mejor usted es muy espiritual, usted nunca necesita siempre está tranquilo, pero habemos quienes nos turbamos, habemos quienes los problemas nos preocupan, habemos quienes a veces nos da insomnio por un problema que estamos pensando, habemos quienes pensamos en gastos del futuro y nos tiemblan las rodillas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a hacer para suplir esto? Pero hay alguien que nos puede dar la paz que necesitamos, Príncipe de Paz. Venga Él. Él puede darle esa paz que nadie puede darte. Ni el terapeuta, ni el psiquiatra, ni los chochos, nadie, ni nada, ni la María Juana. Esa señora tampoco te puede dar la paz que tú necesitas. Porque cuando María Juana se va con sus efectos, vuelven las turbaciones. Pero Jesucristo se queda con nosotros para darnos esa paz constante. Así que, hermano, el Señor Jesucristo sería llamado Príncipe de Paz. Qué preciosos nombres tiene el Señor Jesucristo. Y sería llamado así por lo que Él hace en nuestra vida, hermanos. Es admirable su salvación. Es sabio para aconsejar. Él es fuerte para ayudarnos en nuestros problemas como Dios fuerte. También Él es poderoso para ayudarnos en las situaciones en las que enfrentamos. De manera que nosotros podemos decir que Él es Dios fuerte. Y también cuando sentimos que necesitamos cuidado, ese cuidado constante en todo tiempo, tenemos un Padre eterno para nosotros y tenemos un Príncipe de paz que nos llenará de paz a través de su Espíritu cuando venimos a Él. Tenemos un gran Salvador. Si usted no le ha recibido, se pierde de mucho. Recíbale en su corazón. Solamente Él puede darte eso que hemos hablado en esta mañana. Ahora, si usted ya le ha recibido, refúgiese en Él. Porque tenemos un gran Salvador. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre porque efectivamente después de 2000 años que has venido, rompiste la historia de la humanidad, Señor. Y aunque algunos en la era moderna quieren olvidarte y quieren dividir la historia en antes de la era moderna y después de la era moderna, nosotros seguimos casados con que toda la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y Señor, nosotros, después de 2000 años de escuchar de ti, de leer de ti, conocerte en nuestra vida, nos admiramos de ti. Te adoramos, te damos gracias. Señor, gracias porque tú guías cuando necesitamos tomar una decisión. Tú eres nuestro consejero.
Gracias porque tú eres Dios fuerte y con un solo dedo puedes mover todo lo que nosotros necesitamos para que tú nos ayudes. Señor, también tú eres ese Padre eterno que nuestra alma ansía, Señor. Quizás, Señor, habrá algunos hermanos que no conocieron a su papá o no le tuvieron, o tal vez fue un papá bueno, pero ya no le tienen entre ellos. Pero tú eres nuestro Padre eterno que nos cuidará en todo tiempo, Señor, por todas las eras y las edades. Tú eres el príncipe de paz que llenas nuestro corazón de esa paz que en medio de la turbación necesitamos. Y te ruego, Señor, que ahora claves estas 5 verdades, estos 5 nombres de tu Hijo en nuestro corazón para que nosotros estemos fuertes en nuestra fe, fuertes ante las adversidades de nuestra vida. Y Señor, que podamos orar al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz y pedirle su ayuda. Y si hubiera alguien que aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, te ruego, Señor, que esta mañana lo pueda hacer. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntar si hubo algo que Dios usó en esta mañana para hablarle a su corazón. Dios me habló a mi corazón. ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Podría indicármelo levantando su mano? Dios me habló a mi corazón. Amén, amén, amén. Varias manos. Amén. Puede bajar su mano. ¿Por qué no dobla una rodilla y ora al Señor? Y toma algunas decisiones. No dude del Señor. Él es admirable. Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es príncipe de paz. Él es digno de nuestra adoración. Digno de que busquemos su rostro y su ayuda. Si Él no te ayuda, nadie más te va a poder ayudar. Ni el abogado, ni el doctor, ni el mecánico. Nadie te va a poder ayudar si Dios no está contigo. Necesitamos de Dios. Él es a quien verdaderamente necesitamos. Obviamente Él puede usar al doctor, al abogado, al médico, a la enfermera. Él puede ayudar a cualquier persona que te esté asesorando. Pero necesitamos al Dios fuerte con nosotros. ¿Por qué no ora un momento? De la manera que Dios le habló, ore a Él, hable con Él. Tome decisiones en su vida. Tal vez habrá quien diga, Señor, sinceramente yo no puedo con todo esto que estoy cargando en mi corazón. Vengo a ti como a Padre Celestial. Necesito tu paz en mi corazón. Estoy turbada y asustada. Estoy temeroso y cansado. Necesito de ti. Necesito tu ayuda, Señor. Y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ore a Él, porque Él sí está con nosotros y nos puede ayudar. Quizás hubiese alguien que no tiene la seguridad de ser salvo, la seguridad de ir al cielo. Usted no tiene la seguridad de que Cristo está con usted. Yo le invito a recibir al Señor Jesucristo. Yo le invito a pedirle que Él entre a su vida y le dé su perdón y que deposite su fe en Él y que Él sea el Salvador de su alma. Y si hubiera alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo y quiere que Jesús le dé esa seguridad, esa vida eterna, entonces recíbale. Habría alguien que dice, yo quiero a Cristo en mi vida. Yo no siento que lo tenga. Yo quiero recibir a Cristo. ¿Puede levantar su mano un momentito? Quiero orar por usted. ¿Habría alguien? Yo quiero recibir al Señor Jesucristo en mi vida. ¿Habría alguno? Quiero orar por usted un momentito. ¿Alguien puede orar con usted? Ayudarle a poder tomar esta decisión. ¿Habría alguien? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. ¿Alguien? Señor, gracias porque pensar en ti, pensar en tus nombres gloriosos, cómo nos consuela, cómo nos alienta, cómo nos fortalece, cómo nos da confianza, nos da valentía, nos da ánimo.
Señor, que en este tiempo de Navidad, que yo sé que algunos están batallando, que estos nombres puedan llenar nuestros corazones y que podamos aferrarnos a ti, Señor. Gracias por un día salvarnos, pero bendigo tu nombre porque tú quieres que te conozcamos más profundamente y a través de estos 5 nombres con los que Isaías profetizó que serías llamado, Señor, qué preciosas descripciones de ti, Señor. Llévate la gloria y la honra y ayuda a cada creyente en las decisiones que está tomando, en las batallas que está enfrentando. Y te ruego, Señor, que te glorifiques en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.